DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esta es la tercera edición por DTV, tercera edición por aquí, por Diputados Televisión, en una jornada que estuvimos hablando ya en el resumen, que tiene que ver con algunas definiciones y decisiones que ha adoptado el Gobierno Nacional. Por un lado, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó que el 1 de marzo, el próximo 1 de marzo, va a estar presente en este Congreso Nacional en la inauguración de un periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Algo que no tendría que ser noticia ni estar poniéndole tanto énfasis a esta información, porque sería lo natural que el presidente venga al recinto de la Cámara y inaugure el periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué es lo que pasó? Que el antecedente más cercano, que fue el día de su asunción, no dio el discurso ante la Asamblea Legislativa, el discurso inaugural de gestión ante la Asamblea Legislativa. El discurso de asunción lo dio en las escalinatas del Congreso, a espaldas de los diputados y a espaldas de los senadores nacionales. En las últimas semanas empezó a trascender la posibilidad que suceda lo mismo, que el presidente de la Nación solo transite el Congreso para decir la frase de dejar inaugurado un periodo de sesiones ordinarias, y que el discurso de inauguración de un periodo de sesiones ordinarias lo iba a dar nuevamente en las escalinatas del Congreso. Bueno, lo cierto es que se confirma por parte del propio jefe de Estado que la inauguración del periodo de sesiones ordinarias va a ser en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, en el recinto de la Asamblea Legislativa, el próximo 1 de marzo. Y por el otro lado también otra de las informaciones que señalan desde el Gobierno Nacional, hoy confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, que el periodo de sesiones extraordinarias, que es el que estamos transitando, finaliza en el día de hoy, que no se va a prorrogar y que la actividad parlamentaria vuelve a partir del 1 de marzo en este Congreso de la Nación. Bueno, algunas de las informaciones que después vamos a estar desarrollando a lo largo de la tercera edición, que nos va a estar acompañando Antonio Ricovene, que nos va a estar acompañando Claudio Mardones, y ahora vamos a hablar como hicimos en la última edición. Vamos a hablar un poco de la programación de Diputados de Televisión, y hablamos del nuevo programa que está terminando de armarse, que se está terminando de elaborar, el programa Incluidos, y que ayer nos visitó Arelis Preve, que es la conductora, que es conductora ciega. Ella va a ser quien va a brindar toda la información que tiene que ver con la actividad en el Parlamento Nacional, un programa hecho por personas con discapacidad, con diferentes discapacidades, y van a llevarle a todo el público lo que son las diferentes, no solo voces, sino también las diferentes actividades que tiene esta Cámara de Diputados de la Nación. Y hoy nos está acompañando Alejandro Makotrinsky, Alejandro Makotrinsky, que es una persona sorda, lo saludamos, y quien es la... Hola, ¿cómo estás? Analía Rodas, que es la intérprete de lengua de señas. Ahí está Analía, lo que nosotros vamos diciendo, Analía lo va interpretando para que Alejandro pueda entendernos también lo que nosotros estamos señalando. Alejandro, preguntarte primero y agradecerles a ambos
a Alejandro, a Analía, agradecerles su presencia y bueno, ¿con qué expectativas se está armando Incluidos, que próximamente va a estar en la pantalla de Diputados Televisión? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los televidentes. La verdad es que las expectativas que tenemos del programa Incluidos, que decimos Incluidos, ¿por qué? Porque realmente es un programa inclusivo, es un nuevo programa, es un programa innovador que está proponiendo hoy Diputados TV, en donde nos vamos a centralizar en poder dar la mayor cantidad de información parlamentaria y poder mostrar las diferentes personas con discapacidad que existen dentro de la sociedad y poder visibilizar no la discapacidad en sí, sino a la persona. En este caso, en mi caso, sería que la gente conozca el rol de una persona sorda que puede informar al resto de la comunidad sorda y que las personas sordas puedan hoy darse cuenta que pueden ser futuros conductores de programas también. Así que bueno, va a ser una gran sorpresa el programa. Claro, es importante e interesante. Vos ya también tenés vocación de lo que tiene que ver con el periodismo, con informar, con dar noticias. Sí, siempre todo lo que tenga que ver con lo que es la información para la comunidad sorda argentina, nos enfocamos en lo que es la accesibilidad comunicacional en nuestra lengua, que es la lengua de señas argentina. Las distintas asociaciones de la comunidad sorda argentina siempre funcionó como un lugar maternal en donde las personas sordas se dirigían para poder recibir información, porque antes no existía la accesibilidad en los medios, no había servicios de interpretación. Entonces ahí era donde nosotros, las personas sordas, nos dirigíamos a ver qué novedades había. Hoy nos encontramos más o menos desde los años 90 con accesibilidad en medios de comunicación y nos damos cuenta que es importante que la figura de las personas sordas pueden mostrar una nueva profesión, ¿no? Pueden ser conductores y hoy eso va a pasar en DTV. Esta es una gran oportunidad que tenemos de poder mostrarle a los ciudadanos que votan también en la Argentina, como cualquier otra persona, que tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano de recibir la información parlamentaria. ¿Y hay antecedentes, Alejandro, de programas de este tipo en las televisiones? En Argentina no sé, pero antecedentes de tipos de programas en Latinoamérica o en el mundo. Sí, a ver, a nivel mundial hay distintas personas sordas que informan distintas temáticas. Y hay algo que está funcionando hace muy poco, que es algo nuevo, que es incluir a las personas sordas. En este caso, bueno, nosotros incluimos a una persona sorda y a una persona ciega y es algo innovador. Eso sí no existe. Pero sabemos que hay distintas personas que llevan adelante distintos programas de conducción. Por ejemplo, en Estados Unidos sabemos que hay conductores sordos que se focalizan en distintas temáticas en esa lengua de señas, pero sí hay. Claro, y esto lo hace también, enriquece también y genera mayores expectativas el programa Incluidos, que próximamente va a estar al salir. ¿Podemos adelantar algo del programa? Arelis fue muy cauta cuando la entrevistamos respecto a el futuro del programa. Dejó abiertas muchas expectativas. Y la verdad que preferimos que sea una sorpresa el programa, desde el equipo de la producción, de los bueno, nosotros como los locutores, toda la rutina, todo el equipo que conformamos Incluidos, estamos trabajando en que sea un programa que sorprenda, en poder mostrar esto mismo, ¿no? La inclusión de dos personas que son trabajadores del Congreso, que son partes de Diputados TV y que siempre se habla de inclusión y muchas veces se habla de inclusión y es muy falsa a veces esa inclusión, pero hoy podemos mostrar que sí estamos incluidos y queremos generar esta expectativa para que la gente tenga ansiedad de querer ver el programa. Y además informar y dar la noticia de que no hay barreras. No hay barreras para poder informar. ¿Vos te sentís
con barreras a partir de tu problema de sordera? Sí, a ver, mi vida siempre tuve barreras en la comunicación, pero lo importante siempre es poder a esas barreras eliminarlas, y con eso, para lograr eso es necesario contar con la presencia de las personas con discapacidad, o en mi caso las personas sordas, y mostrar, ¿no?, que necesitamos que esas barreras sean eliminadas, que existe una diversidad dentro de la sociedad para que de esa manera dejen de existir esas barreras, y los prejuicios también que muchas veces tienen las personas que creen que porque es una persona con discapacidad o es una persona ciega no puede realizar tales o cuales actividades. Hay que empezar a eliminar esos prejuicios para que exista una igualdad y que se mire a la persona como un ser humano. Ese es el objetivo para poder vencer estas barreras que existen hoy en la sociedad. Claro, y sin lugar a dudas van a tener la atención no solo del Congreso, sino también de la sociedad en general, que pueda sintonizar Diputados Televisión. ¿Les gustaría también tener invitados en el programa? Sí, claro. Felicitaciones, Alejandro. Muchas gracias. Y agradecido por venir. Analía también, felicitaciones y también agradecerles su presencia, la presencia de Analía como intérprete de la lengua de señas argentina y bueno, como elemento importante para poder estar todos incluidos entre los conductores y quienes están del otro lado de la pantalla. Así que felicitaciones y esta nueva propuesta, incluidos en Diputados Televisión próximamente, y lo vamos a estar viendo. Alejandro y Analía, muchas gracias. Creo que el cimbronazo que tuvo la caída o el frenazo o el pase a comisión de la ley de... Sí. Fue una mirada de muy corto plazo por parte de algunos diputados, de algunos gobernadores. Habría que haber mirado un poco más en el largo plazo y no detenernos en estas cuestiones que son muy importantes, por supuesto, para la gente que tiene bonos colectivos, para la gente que tiene que gastar en estas cuestiones, o para el sector docente, pero me parece que hay que enmarcarlo en un proceso de más largo plazo. Me parece que la discusión está muy chiquita. Soy desarrollista, sí. Usted sabe que nosotros tenemos una mirada un poco más de largo plazo. La diputada por Córdoba también es también es desarrollista, la titular del MIT. Exactamente, sí. Digo. ¿Son ustedes dos o hay más desarrollistas en La Libertad? Bueno, somos 3 del MID y uno es Oscar Sago. Claro. Y Oscar, Cecilia y yo somos 3 diputados nacionales del MID en La Libertad Avanza. Bueno, y consulta, ustedes tienen, por la pertenencia al MID, que es un partido con 50 años de historia acá, que ha sido en su momento integrante del Frejul y demás, digo, tienen experiencia. Usted, en lo personal, ¿usted qué vivía después de que se hizo el pase a comisión de la ley bases y que se terminó? Porque hubo una reunión después, presidida por Sago, donde lo que te cuentan es que había como mucha autocrítica. ¿Usted qué dice? ¿Se manejaron mal por no acordar antes? ¿Permitieron que se recortara demasiado la ley? ¿Qué dice? No, la verdad que fue una conversación para analizar lo sucedido, porque fue muy rápido todo lo que ocurrió el día que fue el pase a comisión. La verdad que el bloque no tuvo absolutamente nada, Oscar Sago tampoco tuvo absolutamente nada que ver con la decisión. Participó en ese cuarto intermedio, fue una decisión del Poder Ejecutivo volverla a comisión. La cantidad de temas que había en la ley hace que esto se haya dado de ese modo, digamos, que el Ejecutivo haya tenido que tener un rol muy importante en las discusiones junto con el presidente de la Cámara. Y ahora... pero no los diputados, o sea... Sí. Usted sabe, yo soy de Chivilcoy, conozco a Randazzo, claro, que podría hablar con Florencio, pero ¿qué le voy a decir? Mira, hace esto, hace el otro, si no tengo el aval del Ejecutivo. Es que yo creo que ahí falta que el matrimonio entre el Legislativo y el Ejecutivo funcione mejor. Bueno, ya le pasaba en su momento, ¿sabe quién le pasaba eso mal? Le pasaba a Macri. Sí. Macri tenía recelo por lo que pasaba acá y no hablaban Marcos Peña con Emilio Monzó y ese era el resultado, efectivamente. O sea, lo que puede ser que la vertiginosidad del tratamiento haga que eso sea imposible, digamos, porque la verdad que había muchos temas en cuestión y muchos temas que tienen que ver con las finanzas.
Bueno, ahí estaba Eduardo Falcone dialogando con Diputados Televisión, diputado nacional por la Libertad Avanza, por el oficialismo en esta Cámara de Diputados. Nos vamos ahora a la provincia de Buenos Aires. Diputada Margarita Stolbizer, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, Margarita, ¿qué análisis se hace a partir de esta situación planteada aquí en la Cámara de Diputados, que tiene que ver, por un lado, con lo que se discutió de la ley de bases y, por el otro, lo que se conoció en el día de hoy, que el presidente Javier Milei confirmó que va a estar presente en la Asamblea Legislativa para inaugurar un periodo de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo? Bueno, sobre esta última cuestión, por supuesto que nosotros estamos expectantes respecto de lo que será el mensaje. A mí en los últimos días me preocupa mucho un presidente que está más ocupado en pelearse con Lali Espósito, en descalificarla, digamos, o criticar los recitales de las provincias de la Argentina, en lugar de decirnos cuál es la marcha del país, ¿no? Cuál es su plan de estabilización, cuál es el proyecto para el desarrollo productivo de la Argentina, para generar empleo. Como lo dijimos en el tratamiento de la ley no tenía la priorización de los temas principales que preocupan a la Argentina, y bueno, realmente el mensaje del presidente va a ser muy, pero muy importante. El Congreso ha quedado un poco también entre sorprendido y expectante después del retiro o el pase a comisión de este proyecto de ley ómnibus. En lo personal, yo, bueno, tenía discrepancias muy profundas con ese proyecto, las planteamos junto con la diputada Fein con un dictamen nuestro para fijar posición y también para mostrar diferencias con aquellos que querían que la ley se aprobara tal cual estaba, y también diferencia con aquellos que pretendían que no se aprobara nada. Y nosotros dijimos: hay que declarar una emergencia que efectivamente existe, hay que darle facultades, pero todo esto debe estar acotada, hay que darle herramientas, pero extrañamente la herramienta que le dábamos, que era el paquete fiscal y la moratoria, fue retirado. Bueno, ahora no sabemos cómo vuelve. Y una cosa, Fernando, que me parece importante a tener en cuenta, es que el presidente se está manejando con el presupuesto del año 2023. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que están gastando con el nivel de gasto del 23, o sea, con un gasto atrasado, un costo atrasado, pero están recaudando con los números de la inflación del 2024. Eso significa un desfasaje, digamos, que le permite un manejo discrecional de una gran masa de recursos que no sabemos a dónde va y que tendrían que ser recursos asignados por el Congreso. De la misma manera, se han dejado sin efecto, se han eliminado ministerios, secretarías que tenían presupuestos asignados. ¿A dónde van a parar esos presupuestos? Hoy el presidente replantea una discusión casi, digamos, prehistórica con los gobernadores y les retiene o les reniega, digamos, les niega el envío de fondos para el inicio de clases, los fondos del incentivo docente. Bueno, la verdad queremos saber qué están haciendo, porque esos fondos existían ya en ese presupuesto que el presidente está usando, tenían una asignación específica y la verdad nadie viene y nos informa nada. Entonces yo creo que el Congreso está esperando que venga el paquete fiscal, está esperando que venga la moratoria, está esperando el presupuesto 2024. Me parece que la pelota está del lado del Ejecutivo, ¿no? Que tiene en realidad que enviarnos las cosas. En el Congreso estamos todos disponibles para trabajar y considerar los proyectos que mande el Ejecutivo. Claro. Margarita, por último, preguntarle, dentro del bloque Hacemos Coalición Federal, ¿cómo se da esta discusión y cómo se dio la discusión por la ley de bases con, bueno, diferentes opiniones que hay también dentro de esa bancada? Sí, nuestro bloque tiene, digamos, una gran diversidad en su componente, pero la verdad es que pese a estas diversidades hemos encontrado puntos en común que tienen que ver con lo institucional, con la vigencia de la Constitución, con preservar estos valores centrales, aun cuando tengamos alguna mirada distinta respecto de algún punto.
pero sobre todo lo que queremos, en línea de lo que les decía antes también, es no quedar entrampados en esta reedición de una grieta que tanto daño le hace a la Argentina, este tironeo de los de un extremo y el otro, y nosotros nos hemos sentado, simbólicamente incluso en el recinto, en el medio, para decir lo que queremos es aportar moderación, equilibrio, porque las grietas en estos términos sirven para ganar elecciones, para hacer campaña, pero al país le va muy mal. El país no puede seguir pensando en un Congreso que apruebe leyes con la mitad de las cámaras, con el número ajustado, a ver, contando a ver si se consiguen. Hay que realmente construir consensos para que la normativa que el país tenga, la que ofrezca, por ejemplo, para alguien que quiere invertir, sean certeza, sea previsibilidad. No vamos a tener inversiones si no generamos estos incentivos, que es la previsibilidad y la seguridad jurídica que quiere alguien que va a poner plata en algún lado. Y eso no lo da un Congreso partido en dos o un país partido en dos. Nuestro bloque busca justamente construir esos puntos de equilibrio en esa balanza. Margarita, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. De nada, gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Ahí Margarita Stolbizer de Hacemos Cambio Federal por la provincia de Buenos Aires. Bueno, nos quedan unos minutos antes de irnos a la pausa, pero quiero saludar a mis compañeros. Señor Claudio Mardones, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Muy buenas tardes, Fernando Fraquelli. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, buenas tardes para usted también. Acá estamos, viendo hacia dónde va a seguir el rumbo parlamentario, ya con la confirmación de lo que comentabas antes, Fer, de que el presidente va a venir a participar de la Asamblea Legislativa, en la cual se avanza en la apertura de sesiones ordinarias, y también la confirmación de que no va a haber una prórroga del periodo extraordinario. Claro, es decir que termina hoy la actividad. Hoy se termina y empezarán a pensar, me parece, ya los diferentes bloques en las comisiones que hay que constituir. Totalmente, ¿no? Y la agenda que queda también, ¿no? Que queda. Porque luego de que finalmente la ley base volvió a comisión y aparece ya la certeza de que no va a volver de este modo, sino en varias partes, bueno, hay que ver también cómo va a avanzar esa discusión, porque claro, especialmente las señales que surgen del Ejecutivo a partir de la tensión con los gobernadores también invita a pensar si en las próximas 2 semanas o cuando arranque el periodo de ordinarias no va a venir un momento de discusión de un nuevo pacto fiscal entre la nación y las provincias ante la cantidad de tiranteses que se van sucediendo y en vísperas del comienzo de clases, cuando una parte de esa discusión también es un tema que todavía no tiene grandes definiciones. Todos están señalando que es necesario que la relación entre la nación y las provincias, digamos que se calme esa tensión. Así es. Y el pacto fiscal es un motivo como para distender. Podría ser una salida si seguimos algunos indicios. Uno de ellos tiene que ver, bueno, finalmente con el descabezamiento del Ministerio de Infraestructura y la salida de Guillermo Ferraro, toda esa área queda en manos del Ministerio de Economía. Claro. Ministro de Economía, Luis Caputo, que es el que tiene el peso determinante en la relación con las provincias que depende, obviamente, del otro Guillermo Francos, el ministro del Interior. Claro. Ahora, en ese contexto se van sumando algunos elementos que surgen de este nuevo megaministerio. Por una parte, el fin del Fondo Compensador del Transporte, un tema que implica una rediscusión con las provincias. Claro. Otro tema, no se renovó el Fondo Nacional de Incentivo Docente y el resto de los fondos compensadores, que es un tema que posiblemente veamos en el transcurso de la próxima media hora. Otro componente también que implica una rediscusión con las provincias. Claro. Y a eso se suma una de las piezas que ha sido central durante el regreso a comisión de la Ley Bases y Puntos de Partida, que es precisamente los fondos fiduciarios. Bueno, y ahí también me parece que una rediscusión que van a tener que dar las provincias, cada una de ellas, sí, puertas hacia adentro de sus propios presupuestos. Sí, esperando también las definiciones de lo que vaya a ser, no solamente los giros que vayan a recibir de parte de Nación, sino también en materia tributaria de aquellas provincias con zonas limítrofes que están acostumbradas usualmente a tener una zona franca para el comercio. Bueno, hay muchas expectativas que están dando vuelta en la cabeza de los gobernadores por estos momentos, a la espera también de ver cómo va a reacomodarse la libertad avanza después de lo que fue en este Congreso la derrota de la ley de bases, y en ese contexto también pensar en, bueno,
¿Qué puede llegar a pasar con el DNU a partir del 1 de marzo? Bueno, la información que uno va teniendo, como decía Claudio, ¿no? La posibilidad que ese proyecto extenso de ley de base se divida, cada uno de los capítulos termine siendo un proyecto de ley, esos capítulos que también se retiraron, como por ejemplo el fiscal, o por ejemplo el más político y el electoral, ¿no? Que también había generado algunas discusiones. Ahí es muy posible que también empiecen a tratar de ir tendiendo puentes como para encaminar una discusión en diferentes comisiones de esta Cámara de Diputados, pero claro, para eso habrá que ver, ¿no? Finalmente la decisión que adopta desde el punto de vista político el oficialismo, la Libertad Avanza, para rediscutir la estrategia y las normas que Javier Milei impulsó en el Congreso Nacional y que tuvieron el resultado hasta ahora que no fueron acompañadas, y veremos cómo se vuelve a encaminar esa discusión y esa estrategia parlamentaria por parte del oficialismo aquí en la Cámara Baja. Vamos a hacer una pausa en esta tercera edición y regresar y seguir analizando este cierre del periodo de sesiones extraordinarias y el periodo ordinario que se viene para el próximo 1 de marzo. Pausa, esto es la tercera edición por aquí por DTV. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Muy bien, regresamos a esta tercera edición por aquí por Diputados Televisión y haciendo un análisis de toda la situación por la discusión que se dio con el proyecto de ley bases, por las expectativas que hay en torno a lo que va a ser la inauguración del periodo de sesiones ordinarias de este Congreso Nacional. Ahí sí es un periodo en el cual empiezan a discutirse los proyectos no solo del Ejecutivo, sino también de los propios legisladores nacionales, tanto diputados como senadores de la Nación. Estuvo hablando con Diputados Televisión el diputado Gerardo Cipollini, diputado de la Unión Cívica Radical, y vamos a compartir esta nota. El escenario que imaginamos a futuro sería el envío de leyes en menor cantidad, con temas más puntuales, y que seguramente el gobierno debería realizar una compulsa previa a ver si esos proyectos van a tener el acompañamiento debido para ser aprobados. Me da la impresión que ese día el oficialismo no había hecho un recuento serio de los votos que necesitaba para que fueran aprobadas estas cuestiones que cayeron sobre la mesa de discusión. Pero vuelvo a recalcar, nosotros no somos gobierno, no somos cogobierno, pero somos una fuerza dispuesta a darle al presidente las herramientas que consideramos él necesita en esta instancia tan dramática de la vida argentina. Después de 20 años de un gobierno que dejó sumida a la Argentina en una pobreza extrema, indigencia alarmante, una inflación galopante, una destrucción de la educación, de la salud y de la seguridad. Somos conscientes de que hay que acompañar esto porque, bueno, hay una porción significativa de la sociedad que desea y que pretende que la Argentina cambie, que terminen estos años de decadencia que nos han golpeado tan profundamente, que nos han llevado a un lugar incómodo en el concierto de las naciones, campeones del mundo en materia de inflación, los peores resultados en materia de conocimiento de nuestros niños, una salud pública en crisis y una seguridad pública en crisis que golpea a lo largo y a lo ancho de la Argentina los bienes y la vida de los argentinos. Así que estábamos dispuestos a acompañar. En lo personal, acompañé prácticamente todo lo que allí se consideró. Bueno, ahí estaba la opinión de Gerardo Cipollini. La discusión que se da en torno a las políticas a seguir por parte del presidente Javier Milei, las diferentes iniciativas nucleadas todas en una sola ley, que fue el proyecto de ley de bases.
Y también en el medio están las discusiones que empiezan a abrirse. ¿Por qué? Porque hay una discusión, una situación planteada con los diferentes gobernadores nacionales en el marco de esta relación un poco tensa entre el gobierno nacional y las provincias, en este caso por el tema docente y el tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Claudio, ¿qué podemos agregarle a esto? Vamos a aportar un poco, Fernando, la situación actual del Fondo Nacional de Incentivo Docente, a partir de un proyecto presentado por el diputado Ariel Rauschenberger de Unión por la Patria de La Pampa. Recordemos, hablábamos hace instantes de la relación del gobierno nacional con las provincias, de la cantidad de temas que están sobre la mesa y que en algunos casos incrementan la tensión entre las jurisdicciones y la nación, especialmente por un tema determinante, porque hay algunos de los fondos y de los envíos de fondos federales que no se están concretando. Claro. Uno de esos tiene que ver con el Fondo Nacional de Incentivo Docente y la decisión del presidente Javier Milei de no renovarlo. Así que en ese contexto, el diputado Rauschenberger presentó este proyecto precisamente para que el tema pase por ley y se renueve. Pero primero repasemos un poco, en primer lugar, ¿qué es el Fondo Nacional de Incentivo Docente? Bueno, establece un plus económico que el Poder Ejecutivo Nacional gira a las provincias para mejorar los sueldos de maestros y profesores en todo el país. Otro dato muy importante, que además no es el único fondo, no es el único tema que está en la discusión que aumenta la preocupación respecto al comienzo de las clases en todo el país, porque ya varias jurisdicciones le han presentado comunicaciones formales al secretario de Educación, Carlos Torrendel, para poder tener algunas definiciones más. ¿Por qué? Porque el tema no es solamente el FONID, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. También hay otros fondos que son claves en los ingresos para los docentes y también para el funcionamiento de las escuelas en todo el país. Uno, central, el Fondo de Compensación Salarial Docente, que también impacta con muchísima fuerza en distintas jurisdicciones a lo largo y ancho de todo nuestro país. El Fondo de Conectividad y Material Didáctico, que es un fondo que además tuvo una reconfiguración especialmente durante la pandemia. Otro, el Fondo de Programas Educativos Nacionales y también el Fondo Nacional de Infraestructura. Todos ellos forman parte de los flujos de ingresos para las escuelas y para las jurisdicciones. Este es un tema que ya está sobre la mesa precisamente porque hasta el momento todos esos fondos han sido suspendidos y no han sido renovados. Claro, y estos fondos en muchos casos tienen que ver también con parte de lo que sería el salario del docente. Totalmente. Y eso lo vamos a ver en la siguiente placa. Porque uno se pregunta, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Bueno, nos remontamos, buscamos el último acuerdo firmado entre los gremios docentes y el anterior ministro, cuando la cartera era Ministerio de Educación y estaba a cargo de Jaime Persic. En la comunicación formal que estableció la actualización docente hasta diciembre, podemos repasar una serie de temas. Primero, que en aquel acuerdo firmado el salario inicial pasó a 220.000 pesos en octubre y a 250.000 en diciembre, ¿sí? El básico. Y a eso le sumamos este componente, que en la negociación, en la última negociación disponible, incluyeron el aumento de 7.500 pesos del Fondo Nacional, que pasó a ser de 28.700 pesos a partir de diciembre para cada trabajador de la educación, ¿sí? Y tiene un impacto distinto y diferenciado de acuerdo a cómo se compone en el recibo de sueldo, también junto con el pago que hace cada provincia, ¿no? Pero este es el tema. Es un Fondo Nacional de Incentivo Docente que forma parte de los recursos que el Estado Nacional ha acordado con las provincias para acompañar y reforzar los ingresos de los docentes en materia no universitaria, para hablar con claridad respecto a cuál es el alcance de este universo de la medida, ¿no? Claro. Así que, dicho estos componentes y puestos los números, vamos entonces a repasar también en la siguiente placa este otro dato importante y que tiene que ver primero con lo que plantea Rauschenberger. Rauschenberger en su proyecto dice directamente que a través de este proyecto sería renovado por ley y de ese modo seguiría vigente desde el 1 de enero de 2024, que es la fecha desde cuando no ha sido renovado, por el término de 5 años. Es decir, que lo que busca es que el FONID sea actualizado
más allá del mandato de esta administración, ¿sí? Vamos a la siguiente placa para profundizar también el otro componente que incluye Rauschenberger. También plantea que el Consejo Federal de Educación va a ser el que va a fijar criterios de asignación tendientes a garantizar los fines y objetivos del fondo, es decir, que también le entrega al Consejo Federal de Educación más poderes para poder ordenar y dar prioridades, pero también para poder garantizar la administración del pago del Fondo Nacional del Incentivo Docente. Ahí en ese consejo están las 24 provincias, Totalmente. los 24 ministerios de educación, ¿no? Encabezado por Educación Nacional. Exacto. Y ahí vos decías Educación Nacional. Bueno, vamos a repasar un poco los antecedentes, porque uno dice, bueno, en estos días que se habla tanto de fondos fiduciarios, de distintos fondos. Bueno, este es un fondo que tiene características estructurales y que va de la mano de lo que han sido las políticas públicas educativas de los últimos 30 años, ¿sí? El primer dato dentro de estos antecedentes que vale señalar y que incluso está dentro de los antecedentes que menciona el diputado en el proyecto que presentó. En primer lugar, de todas las reformas que se han llevado adelante al sistema de educación no universitario, ya desde 1960 en adelante, podría decirse que la más importante fue durante los 90, 1991, 1992 hasta el 94, especialmente cuando Carlos Menem en su primera presidencia avanza con la transferencia de los servicios educativos que dependían de la nación a todas las provincias, los transfiere, pero sin los fondos, sin los recursos. Claro. Ese es el primer dato, ¿sí? Vamos a la siguiente placa. Entre 1992 y el 94, a partir de los cambios estructurales de la Ley Federal de Educación, que fue el principal instrumento que llevó adelante esta transferencia, se consolidó un tema característico en la escala salarial de aquellos años y que el Fondo Nacional de Incentivo Docente trata de equiparar, que es precisamente el nivel de fragmentación del sistema educativo nacional y, por otra parte, las diferencias salariales entre cada una de las jurisdicciones a lo largo de todo nuestro país, ¿no? Este es un elemento muy importante. Vamos a la siguiente placa para seguir explorando estos antecedentes que nos permiten comprender un poco más con claridad la importancia de la discusión sobre el Fondo Nacional. Lo que decíamos, los especialistas, luego de analizar la primera etapa del proceso de transferencia de los servicios de educación de la nación a las provincias, notaron esto, que los trabajadores de la educación tenían una ampliación de la brecha salarial entre cada provincia cada vez mayor. Este elemento fue alimentando la discusión pedagógica en los primeros años de la primera presidencia de Carlos Menem, y ya en la segunda ya entraron en otro proceso de discusión, claro, especialmente por los conflictos que estaban planteando los trabajadores y trabajadoras de la educación ante la disparidad y atraso salarial, lo que fue uno de los hitos de la historia reciente de los años 90, que tiene que ver con la Carpa Federal Docente. Claro. La gran Carpa Federal Docente que que se instaló en 1997 y que estuvo aquí frente al Congreso de la Nación precisamente para poner en evidencia que las consecuencias de la reforma que había llevado adelante Carlos Menem en el sistema educativo había generado una situación dramática en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y ahí sin dudas, porque no solo estuvo la Carpa, sino también grandes movilizaciones docentes, o en definitiva fueron los disparadores de por qué llegamos al día de hoy con un Fondo Nacional de Incentivo Docente. Exactamente, totalmente. Y este es el antecedente, tal cual lo decía Fernando, de esto que comentamos en la siguiente placa, y es precisamente que esto fue lo que originó que en 1998 se sanciona la ley 25.053 y el Estado Nacional vuelve a participar del financiamiento educativo a partir de la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, ¿sí? Juega ese rol el Fondo Nacional, tratar de garantizar un ingreso complementario al salario de cada docente y profesor que permite equiparar los atrasos salariales de la escala de su provincia, ¿sí? Un antecedente que acompaña y que está en la siguiente placa, y es que para el financiamiento del fondo, primero se estableció la creación de un impuesto sobre determinados vehículos, ¿sí? Sobre vehículos de alta gama.
algunos lo recordarán porque fue parte de la discusión inicial, la base fiscal de esa discusión. Decir, bueno, pero ¿cómo en esta situación de ajuste fiscal, de qué manera se puede avanzar en un incentivo docente en esta circunstancia? Bueno, el planteo era eso, era gravar los autos de alta gama y también los autos importados. Eso cambió finalmente en la reforma tributaria que lleva la ley 25.239, sancionada en 1999, eso a partir de un cambio impulsado por el gobierno de Fernando de la Rúa. Claro. Y eso fue entonces lo que abrió algo que ya viene sucediendo desde aquel momento y que tiene que ver con que desde el 99 en adelante el Fondo Nacional del Incentivo Docente aparece en el presupuesto general y depende de rentas generales. Cuando vos pagabas ese impuesto de financiamiento, te daban una oblea. Exacto. Que vos la pegabas en el parabrisas. Totalmente, totalmente. Esa fue la forma en donde se pudo canalizar, en primer lugar, un reclamo histórico que fue también una inflexión cultural para la segunda presidencia de Carlos Menem y también un salto en lo que tenía que ver con los reclamos democráticos y también con la importancia de la educación en boca de sus trabajadores. Lo cierto es que después, 1999, el FONID empieza a ser ingresado en el presupuesto luego de tratar de buscarle una asignación específica. Vino la crisis de 2001. ¿Qué pasó con la crisis de 2001? Se dejó de pagar. Se dejó de pagar y recién en el año 2003 se pudo firmar un acuerdo con las provincias para que lo que no se había podido pagar pudiera empezar a pagarse de a poco con una actualización. Esa deuda recién se pudo saldar en el año 2005. Y de ahí en adelante es que se fue actualizando año tras año el Fondo Nacional de Incentivo Docente dentro de esta discusión. Obviamente, una discusión originaria que tiene que ver con la decisión del entonces presidente Carlos Menem de sacar al Estado federal del financiamiento de la educación en cada una de las provincias, trasladárselo. Luego, un conflicto histórico con la comunidad docente. Luego, la creación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Los otros fondos, la crisis del 2001, la caída del fondo porque no había dinero para pagarlo. Luego de esa situación, el pago de lo adeudado y luego todo un proceso en donde de ahí en adelante el FONID fue renovado a través de decretos presidenciales una y otra vez, hasta este año, hasta el 31 de diciembre del año pasado, en donde este fondo no ha sido renovado. Y ese es el contexto por el cual el diputado Rauschenberger presentó este proyecto para que sea renovado por ley, pero por un lapso de 5 años. Bueno, muy bien, gracias Claudio, porque es interesante conocer también no solo la situación actual, sino también cuáles son y cuáles fueron, ¿no?, los antecedentes que llevaron a esta decisión de la política, porque esta fue una decisión política de todos los sectores, de ver de qué manera se podía mejorar el salario docente. Sí, y un tema que también va a surgir nuevamente a partir de marzo cuando comience el ciclo lectivo y veamos muchos gremios docentes reclamando también por la actualización y por los fondos, ¿no es cierto?, destinados a estos puntos. Ya se dejó trascender desde CETERA que la no convocatoria a la paritaria nacional es otro de los motivos que pone en tensión el comienzo de clases. Claro. Y por el otro lado, parte de la tensión que hay entre los gobernadores y el gobierno nacional tiene que ver con estos fondos. Habrá que ver de qué manera y cuáles son las propuestas que puedan hacer los gobernadores, cuáles y cómo reciben esas propuestas el gobierno nacional y de qué manera se puede ir buscando una solución. Una de las propuestas, creo que está este proyecto desde el diputado Rauschenberger de la provincia de La Pampa. Esta es una propuesta. Esta es una propuesta. También hay otra de la diputada del FIT, Romina del Pla. También están los planteos que ya ha recibido el secretario Torrendel con la firma de al menos 10 ministros de educación de distintas provincias, en donde lo que plantean es, bueno, estamos viendo en esta hoja de ruta, en estos primeros 60 días del año, que no está renovado el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que los fondos girados, adeudados, no son más del 15%, y que en ese contexto, además, no hay certezas de otras partes muy importantes del ingreso de los docentes, como es el fondo compensador. También el fondo compensador docente. Uno dice, bueno, tantos fondos compensadores. Bueno, estos fondos compensadores son acuerdos entre el Estado federal y las provincias para poder equilibrar situaciones de mucha inequidad. En algunos casos, inequidad en el transporte, y en otros casos, algo mucho más sensible o quizá tanto más importante, que tiene que ver con
con garantizar el ingreso para los docentes. Y en ese contexto es donde hay grandes dudas y empieza a cortarse el tiempo del receso de verano. Claro. Y a partir de eso viene la gran pregunta: ¿cómo va a ser el comienzo de las clases en un momento en donde en cada una de las provincias ya quedó claro, y así lo dijo el vocero presidencial Manuel Adorni, de que no van a renovar ni el FONIL ni el Fondo Compensador para la educación? Bueno, esto va a generar mayor tensión en la relación entre nación y provincias, sin duda. Esto va a generar una profundización de la discusión respecto a la educación en la República Argentina, y por el otro lado también la posibilidad de conflictos gremiales entre la nación y los diferentes gremios que conforman los sectores docentes y no docentes de la República Argentina. Docentes que en este caso, por lo menos en estas primeras discusiones que se van dando, no están solos, porque estarían acompañados por los gobernadores e incluso en muchos casos hasta por los intendentes. Y bueno, y ese va a ser el punto, ¿no es cierto? Los intendentes que ya empiezan a organizarse, hubo una reunión importante por lo que tiene que ver también con el Fondo del Transporte, pensando en cómo manejar también el equilibrio fiscal hacia adentro de sus administraciones, de sus gestiones, para que no haya un desequilibrio causado por la decisión de recortar con algunos pagos de parte del Gobierno Nacional. Esto sin duda se va, me parece, a traducir en diferentes proyectos de ley. En este periodo de sesiones ordinarias que se abre a partir del 1 de marzo, cuando decimos se abre la discusión, no solo se habilitan los temas del Ejecutivo, sino también de los propios legisladores, claro, es muy posible que empiecen a aparecer proyectos avalados por gobernadores, más allá de avalados por diferentes sectores gremiales, a discutir o a rediscutir políticas de Estado. Sí, y ahí es donde vienen las grandes preguntas respecto a cuál va a ser la forma para poder canalizar esto. Si hacemos una línea corta de tiempo, hoy concluye el periodo de sesiones extraordinarias, claro, faltarán 15 días para que arranque el periodo de ordinarias. El presidente Milei, como bien vos lo decías hace un ratito, va a ofrecer su discurso ante la Asamblea Legislativa. Va a ser un día en donde muchos gobernadores de distintas provincias también van a hablar frente a sus poderes legislativos, van a inaugurar sesiones ordinarias en distintas legislaturas provinciales. No va a ser la Asamblea Legislativa del Congreso de la Nación la única caja de resonancia, sino también lo que va a retumbar en distintas legislaturas provinciales con gobernadores que, si en los próximos días no hay señales de acuerdo en materia de lo educativo, en materia de lo fiscal y en materia de la logística de las personas, del transporte, entonces posiblemente la discusión entre el Estado federal y las provincias va a ser mucho más fuerte. Claro. Va a tener algunos componentes que ya están dentro de la hoja de ruta corta que nos separa de acá hasta el 1 de marzo, y ahí viene la gran pregunta, ¿cuáles de esos guantes va a tomar el Gobierno Nacional? Claro, ahí está un poco la pregunta, el interrogante, y ahí empiezan también las expectativas y el porqué también, esta nueva estrategia que empieza a trabajar el oficialismo. Porque con 38 diputados sabe que no alcanza, está conversando con el PRO, sí, o por lo menos se esperan algunas conversaciones entre Javier Milei y Mauricio Macri. Le han bajado Ritondo expectativas. Ya dijo que no. Está chúcaro Ritondo. Que no hay, que no va a haber diálogo. Que no va a haber acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza para conformar un mismo bloque, un mismo interbloque, que el PRO tiene su propia identidad, que están dispuestos a acompañar en lo que haga falta, pero que van a mantenerse al margen de ese acuerdo, claro, que dejó trascender el presidente de esta Cámara, Martín Menem. Durante la discusión en general y los pocos artículos que se discutieron en particular, los 6 artículos que se discutieron en particular, trabajaron en conjunto como un gran interbloque. Sí, la Libertad Avanza y el PRO. Digamos que para trabajar en conjunto no hace falta que estén abrazados y en un mismo, en un mismo salón todos los legisladores nacionales. Bueno, el macrismo pudo hacer una demostración, curarse en salud, dice algunos, porque como de hecho lo había dicho Ritondo, pero también fue Diego Santilli, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, un insospechado interlocutor del presidente Javier Milei desde la época en que ambos compartían banca en el hemiciclo de la Cámara Baja, ¿no? Y fue Diego Santilli el que dijo, antes de que concluyera enero,
que su bloque no solamente iba a votar en general, sino también iba a apoyar en particular. Claro. Y eso en parte les ha servido, por un lado, para ordenarse internamente, teniendo en cuenta que había discrepancias respecto a ir y poner el voto para cada uno de los 383, 365 artículos que había que votar en esa jornada. Pero luego viene lo otro, la posibilidad de cobrar dividendos a partir de ese acuerdo político y las diferencias, porque acá hay un tema. El hecho de que hoy Cristian Ritondo, una de las figuras más importantes del PRO, esté diciendo y bajando en el precio de la posibilidad de un acuerdo, es porque hay una parte de la negociación que quedó trunca y que tenía que ver con la posibilidad de que Ritondo fuera el presidente de la Cámara Baja, algo que finalmente no sucedió hoy, en donde laudó la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, hermana del presidente y garante también de que Menem continúe al frente de la Cámara Baja. Así que ahí es donde se suman los interrogantes, ¿no? Porque también la otra gran pregunta es, los tiempos también son cortos para el PRO. En marzo está prevista la elección del nuevo presidente del PRO. Fue Patricia Bullrich la que dijo, bueno, yo creo que realmente gran parte de esto que está pasando es porque son los ruidos previos a la elección del presidente del PRO, y en donde también hay una demostración de fuerza de al menos 20 presidentes provinciales del PRO que ya firmaron una carta respaldando a Mauricio Macri para que suceda a Bullrich al frente del Partido Amarillo, pero con este contexto, tratar de firmar un nuevo acuerdo. Bueno, las discusiones políticas dentro y fuera del Parlamento Nacional. Le ponemos punto final a esta tercera edición. Claudio, gracias. Un gusto. Tony, gracias. Gracias, Fer. Gracias a usted también. Nos reencontramos ahora en el análisis. Esta fue la tercera edición por aquí, por Diputados Televisión. Gracias y nos estamos reencontrando.